Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí, Karima Hualpa, Guillermo Jiménez de Household Properties y hoy día vamos a hablar de cómo vender una propiedad en la quinta o sexta región rápido y de forma eficiente. Todos los días vemos propietarios que tienen muy buenas propiedades, pero la estrategia que ocupan para poder vender quizá no es la más correcta. Y hoy queremos ayudarlos a evitar estos errores. Entonces, hagamos un pequeño contexto del mercado actual. Karim, cuéntanos, ¿cómo se está moviendo actualmente el mercado chileno de propiedades? ¿Es un buen momento? ¿Es un mal momento? Hablemos de esto. Yo quiero primero saludarlos. Hola, hola a todos. Karim por acá. Quiero llevarlos a un momento del mercado que para todos es muy recordado porque posterior a la pandemia había mucha demanda de propiedades, principalmente porque había mucha liquidez con los bonos, los retiros AFP, como ustedes podrán recordar. Y eso era de alguna forma pan para hoy, hambre para mañana. Y eso justamente es lo que está pasando hoy día. Y no desde hoy, ya desde fines del 2023, se notó una baja importante en la demanda de inmuebles o de propiedades comerciales de todo tipo. Y eso hoy día ha mantenido el mercado muy contraído. ¿Qué significa esto en la práctica? Que hay muchas personas hoy día queriendo vender u ofreciendo sus inmuebles versus una cantidad cada vez menor de potenciales compradores. Ahora, si algunos recordarán, estos últimos meses, el incentivo que lanzó el gobierno sobre un subsidio sobre la tasa ha logrado de alguna forma revertir esta situación. No se han conseguido aún niveles de compraventa de buenos tiempos o de tiempos mejores. Por lo tanto, seguimos un poco estancados. Exacto, entonces estamos en un contexto donde tenemos que entender que hay una sobreoferta de propiedades, ¿cierto? Nosotros lo vemos siempre en el sentido de que hay más propiedades en venta que compradores. ¿Qué significa esto? Que tú como propietario que quiere vender tienes que enfrentar que tu propiedad es una de 20 potenciales propiedades que puede cotizar ese comprador. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que hacer que la propiedad sea atractiva, ¿cierto? Vamos a hablar de eso el día de hoy. Vamos a comenzar por los 3 errores más frecuentes que nosotros vemos a la hora de querer vender una propiedad. El error número 1, el más frecuente, el más común, poner un mal precio a la propiedad, poner un precio emocional. Entonces, cuéntanos, Karim, ¿cómo piensa normalmente un propietario de los que nosotros vemos en quinta región, sexta región, a la hora de poner un precio a la propiedad? ¿Cuál es su argumento? O lo que más se escucha al menos es mi vecino vendió en tanto. ¿Qué pasa? Que muchas veces por ego el vecino efectivamente no vendió en eso. Él quería vender en eso y se quedó con ese valor y no le dijo a nadie que al final vendió mucho más barato o que tuvo que recibir una oferta porque ya estaba desesperado. Entonces nos quedamos con el precio en el que se publicó, pero no necesariamente con el precio que finalmente se vendió. Así que mucho ojo ahí. Nosotros escuchamos siempre, por ejemplo, el propietario dice, oye, mi vecino vendió, por ejemplo, a 150 millones de pesos. Por lo tanto, mi casa la quiero vender a lo mismo o a 149, no sé. Y nosotros vamos a ver la transacción real, porque tenemos la facultad de poder ver con herramientas digitales la venta real, la inscripción en el conservador. Y resulta que el vecino en realidad vendió a 110, o la casa aparece inscrita a 110. ¿Por qué hay una diferencia entonces? En que el vecino dice 150, pero el registro dice 110. Y lo que pasa es que no es que haya una mala intención probablemente del vecino, no es que te esté mintiendo descaradamente ni nada, sino que, como dice Karim, a lo mejor quería vender a un precio, pero lo terminó vendiendo a otro, o a lo mejor hay una confusión de información que puede ocurrir, o no se acuerda del número preciso. Y también, seamos honestos, muchas veces uno como que camufla o maquilla un poquito las cosas para quedar bien con los demás. Ahora, no quiere decir que tus vecinos te estén mintiendo, sino que sí, es una opinión. Yo puedo decirte, mira, yo vendí una casa a 3.457 UF. Ok, es lo que yo digo, hay que verlo en el papel. El otro error que nosotros vemos frecuentemente a la hora de valorizar la propiedad son las famosas mejoras a la propiedad. Oye, es que esta propiedad cuando yo la compré no tenía nada. Yo le cambié las ventanas, le cambié el piso, le puse un cuartito atrás, le pusimos aire, le cambiamos los papeles murales. ¿Qué pasa con eso? ¿Afecta eso realmente la plusvalía de la propiedad? No. No, claramente hoy día es lo mismo que tratar de vender un automóvil con llantas nuevas. La verdad es que la gente no valora las mejoras
tampoco hablar tu historia con la propiedad, no sé si lo vamos a revisar también como un caso, pero si ahí nació tu abuelita o nació un prócer de la libertad, la verdad es que no tiene mayor relevancia. Lo que manda es cuánto se está pagando en tu zona geográfica por metro cuadrado. Eso es lo que manda, todo lo demás es música. Exacto, nosotros lo vemos muy frecuentemente que la mayoría de los propietarios tiende a valorar su propiedad por sobre el precio de mercado porque le hizo mejoras. Lo primero, fantástico que le hagan mejoras a la casa, ¿cierto? Todos queremos una casa que tenga más cosas, mejores amenities, que le hayan cambiado los materiales, hecho renovaciones. El tema es que la plusvalía está determinada en un 80-90% por el sector, Por factores externos. por factores externos que tienen que ver con el desarrollo de la zona, si es una zona que tiene, qué sé yo, más comercio, mejores accesos, que con el tiempo se le puso, no sé, un metro o lo que fuere, que la hace más atractiva, eso afecta la plusvalía de la casa. No si yo le hice una mejora. Lo mismo que dice Karim, a veces nos pasa que un propietario dice, no, lo que pasa es que en mi patio tengo una secuoya milenaria. ¡Qué bonito! Pero eso no le va a dar un valor o le va a subir a lo más un 0,1% a la casa, no un 10 o un 20% por sobre. Entonces, importante tener claro ahí que cómo vemos nosotros la plusvalía, analizamos el sector, cómo ha cambiado el sector, si ha ido la plusvalía en ascenso, que en la mayoría de los casos, y eso es lo que determina que tu propiedad valga más en el tiempo, ese porcentaje de plusvalía. ¿Qué es lo que pasa con las mejoras en el hogar? La casa, la mejor casa del barrio se vende más rápido, por eso es importante renovarla, mantenerla, hacerle reparaciones, porque esa propiedad se va a vender más rápido, no más caro, sino más rápido en comparación con el sector. Si en el mejor de los casos tuviéramos dos inmuebles al mismo precio, pero uno tiene estas mejoras, lo único que, como dice Guillermo, va a pasar es que se va a acelerar la venta de este inmueble que tiene las mejoras efectivamente. Pero no es un motivo para subir el precio ni para justificar no recibir una oferta. Porque al final el objetivo es vender el inmueble completo y no cada una de las partes y piezas que tiene por separado. Eso no suma. Y ahora hablemos de otra forma habitual que tenemos de valorizar las propiedades, que yo creo que es muy natural, y es importante que este error no solamente lo cometen los propietarios, lo cometen también muchos corredores. Y es valorizar la propiedad solamente mirando las propiedades de los portales. Tiene sentido, si yo quiero vender mi propiedad, por supuesto es información valiosa ver qué es lo que está publicado en los portales, buscar propiedades parecidas a la mía o en el mismo sector y ver más o menos a cuánto se están vendiendo para poder definir un supuesto precio de mercado. Eso está bien porque te permite ver tu competencia, ¿cierto? Pero es información incompleta y esto muchos propietarios no lo saben, muchos corredores tampoco lo aplican. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo llamamos nosotros al precio que está en los portales y cuál es el precio real que nosotros debemos ver para valorizar una propiedad? Nosotros le llamamos como la tierra de los sueños. Cuando tú te metes al portal y ves todas las casas que están publicadas en el sector, lo que estás viendo es cuánto quieren otros propietarios vender su inmueble, pero eso no quiere decir que va a ser el precio final de venta o que ese precio converse o esté alineado con el valor UF metro cuadrado en el caso de medidas chilenas, ¿cierto? Entonces, ¿está bueno mirarlo el como referencia? Sí, porque yo quiero ser la mejor propiedad o el mejor precio en ese sector, pero no lo puedo usar como referencia para decir, ok, aquí está publicado en promedio 4.000, yo voy a ir a 4.400 porque mi casa vale más. Eso nadie lo va a leer así, al contrario, van a decir, oye, si todas están a 4.000 y esta está a 4.004, next. No la van ni siquiera a revisar. Entonces, mucho ojo con poner precios, tanto para ti, corredor, como para ti, cliente propietario. Exacto, un ejemplo típico podría ser, uno de repente ve las propiedades en los portales, muchas veces tú puedes ver también ahí hace cuánto está publicada, y es importante mirar ese factor porque supongamos que tú ves una propiedad, voy a suponer un caso, yo te quiero vender mi propiedad, no sé, a 150 millones y veo en los portales que hay varias publicaciones publicadas a 150 o a 160. Y digo, mi casa está más barata. Y yo me fijo, la propiedad lleva publicada 2 años, la otra lleva 8 meses. Te está mostrando claramente que ese precio no ha pasado nada con ese precio, porque la propiedad sigue publicada a ese precio, lleva meses en el portal, y esa información tú la puedes tomar de insumo y decir, ¿sabes qué? Si yo voy a ese mismo precio, obviamente me voy a demorar lo mismo en vender. Entonces, por eso es que la propiedad no se vende.
Y hay que tener ojo también que muchas veces uno puede ver la fecha de publicación y dice publicado hace 2 semanas. Entonces uno dice, pero recién se publicó. Ojo, porque muchas veces lo que hacen los propietarios y los corredores para dar la impresión de que la propiedad está fresca en el portal es bajarla y subirla de nuevo. Entonces pasan 3 meses, la bajo, la subo de nuevo y parece recién publicada. Es todo para fabricar la impresión de que la propiedad lleva poquito tiempo en el mercado y que no se está quemando. La información más fidedigna para saber el valor comercial de una propiedad es a cuánto se ha vendido una propiedad parecida en el sector en el último tiempo. Las ventas reales en el conservador de bienes raíces no mienten. Ese es el valor real. Lo otro, tierra de los sueños. A través de esa estrategia de actualizar las publicaciones, tú puedes engañar al comprador potencial, sí, pero vas a engañar a un comprador potencial desinformado, a un comprador potencial que recién está empezando a mirar. Normalmente un comprador ya lleva varias semanas o ya ha visto varias páginas o ya ha visto varias publicaciones. Entonces no es tan fácil como, la bajo, la vuelvo a subir y así parece nuevo, parece precio actualizado, precio de mercado. No es así. El comprador informado, que es finalmente el que toma la decisión y el que va a avanzar en un proceso de compra-venta, ya sabe cuánto cuestan las propiedades en el sector. Así que no lo vas a poder engañar así. Los compradores de una propiedad son gente que estudia mucho el mercado. La propiedad probablemente es el bien más caro que cualquier persona se va a comprar en su vida y el bien más importante si es una propiedad residencial. Tú quieres vivir ahí por los próximos 10, 15, 20 años. Por lo tanto, nadie va y compra la primera propiedad que ve o la propiedad que se enamoró y pagó cualquier precio. No, la gente estudia, mira el mercado, los compradores tienen un proceso de meses. Están mirando todas las propiedades del sector, saben cuál es la más cara, cuál se publicó ayer, cuál lleva 3 meses y no ha pasado nada. Entonces, tú tienes que jugar un juego para hacer que tu propiedad sea atractiva. Vamos a ver el otro error que impide también que la propiedad sea percibida como atractiva, que es no preparar la propiedad. Lo hemos escuchado muchas veces. Hay gente que quizá ha vivido muy buenos tiempos en el mercado inmobiliario, como mencionaba Karim, donde yo publicaba cualquier cosa, cualquier propiedad y se vendía sola. Hoy en día, en un mercado donde hay más propiedades a la venta que compradores, mi propiedad tiene que ser competitiva. Entonces, factor número 1, precio, que lo hablamos, pero factor número 2, la presentación de la propiedad. Y aquí es donde sí entran las mejoras, la limpieza, todo ese tipo de cosas. No basta con poner la casa, decir, no, mi casa está en un buen barrio, está media descuidada, pero no importa, se va a vender sola porque es una... No, hoy en día tenemos que ser competitivos. Es como cualquier producto que tú quieres sacar al mercado tiene que ser apetecible, ¿cierto? Tiene que verse bien, estar a buen precio para que el comprador lo prefiera por sobre otras opciones. Sobre todo también en este mercado donde, como hay tanta sobreoferta, hay mucha oferta de propiedades nuevas. Y las inmobiliarias, como tienen más flexibilidad, pueden bajar más el precio, te ofrecen bono pie, estacionamiento gratis y más encima una propiedad nueva. Entonces, tú como propietario de una propiedad usada, también estás compitiendo contra las inmobiliarias que tienen propiedades nuevas. ¿Cuánto más necesitas que tu propiedad sea atractiva? ¿Cómo podríamos abordar esto? ¿Qué tips podemos dar a los propietarios para que la propiedad esté bien presentada? Antes de partir con eso, quiero solo dar un ejemplo que se me viene a la mente rápido, que es, por ejemplo, imagínate que vas a presentarte un trabajo y tú llegas a la entrevista con cualquier cosa, short, talas, chanclas, polera, y te presenta y dice, no, pero yo me voy a poner de traje cuando me den el trabajo. Asumir que cuando te den la posibilidad, ahí sí te vas a arreglar y te vas a preparar para la ocasión. No, todo entra por la vista. Por lo tanto, cobra muchísima relevancia que lo hagamos bien desde el principio, que las primeras fotos salgan bien, que las primeras personas que la visiten o que vean una foto, que vean un video, siguen una buena impresión. No podemos en ningún caso generar una mala impresión. Por lo mismo que hablamos recién, el mercado tiene mucha competencia, sobre todo hoy día. Exacto, hay una frase que a mí me gusta que es: el precio genera la visita, la presentación genera la oferta. Muchas veces nos pasa también que una propiedad puede estar a un precio atractivo de mercado, eso nos permite generar visitas rápidamente, pero la visita para la casa, oye, está media sucia, está descuidada, hace tiempo que nadie le pasó una manito de pintura, y el comprador dice, ¿y para qué voy a comprar esta propiedad si al frente me venden una nueva, más o menos al mismo precio, o quizá un poquito más cara, pero nueva? Entonces, por eso el esfuerzo de poder presentar bien la propiedad hace que el comprador cuando esté ahí diga, wow, la quiero, me veo viviendo aquí. Todo comprador quiere, ojalá, una propiedad que no le tenga que hacer nada, ¿cierto?
Ahí la recomendación, por supuesto, es siempre mantener el inmueble en buenas condiciones, limpieza, de aseo, iluminación. Si tienen mascotas, déjenlas afuera. Incluso, ya esto va avanzando un poco más, a la hora de recibir gente, preocúpense de que sea una experiencia agradable poder visitar la casa y que no tengo que ir a acostumbrarme a un olor, por ejemplo, a pipí de gato o de perro. Total, después cuando él llegue lo va a sacar. No, porque me va a llevar una mala impresión de entrada y eso obviamente va en contra de poder vender la propiedad. Exactamente, y lo decimos porque nos ha pasado. Nos ha pasado que vamos a una propiedad y, como dice Karima, hay animales y O parecen bodegas. sí, o parecen bodegas, entonces todo es una inversión en poder vender. Esa limpieza, ese orden, esa preparación es una inversión para que el comprador se lleve una buena impresión y efectivamente quiera hacer una oferta por tu propiedad. Si no, podrías estar eternamente con la propiedad publicada y no se va a vender. Otro error que también vemos muy frecuentemente, esto también tiene que ver con el precio, que es lo típico. Yo quiero partir con un precio alto y después ir bajando. Parece lógico, parece que tiene sentido, pero es uno de los errores más comunes y también más caros. ¿Qué problemas hay con esta estrategia? Yo quiero primero hacer un pequeño análisis y justificar por qué muchas personas lo consideran una estrategia válida para poder vender un inmueble. Primero, nos han vendido que vender una casa es un gran negocio, o que es un negocio de una pasada tipo lobo de Wall Street. Entonces, con toda esa comedia o toda esa historia que nos han contado a lo largo del tiempo, muchas personas, cuando se ven enfrentadas al proceso de venta de su inmueble, finalmente tratan de sacar el máximo provecho posible, hacer la mejor jugada y quedar como Williams, de haber vendido su inmueble a un precio que incluso podría estar por sobre el precio de mercado. La verdad es que el mercado no acepta lobos de Wall Street, no acepta ni deja ganar a estas personas que tratan de agarrar una tajada que no les corresponde. Entonces, de alguna forma se justifica que lo hagan, o que lo piensen, pero en la práctica tiene un efecto muy negativo, porque si yo parto hoy día por sobre el precio de mercado y luego por obligación del tiempo tengo que bajar de precio, puede que haya perdido tiempo y termine perdiendo más plata de lo que inicialmente pudo haber considerado como un precio correcto de mercado. Entonces hay un costo de oportunidad tremendo de no publicar tu propiedad a un precio correcto de entrada, al principio, sin esperar especular. La especulación inmobiliaria no funciona. Aquí no podemos ser traders inmobiliarios y buscar el precio del minuto que me va a permitir generar más rentabilidad. Olvídate. Tienes que ir a un precio que te permita vender. Con eso ya tienes medio partido ganado. Exacto, y es un caso que nosotros vemos frecuentemente de propietarios que llegan a nosotros y dicen, por ejemplo, yo quiero vender a 145 millones. Y nosotros decimos, oye, mira, en realidad, supongamos, el precio de mercado, las propiedades comparables son 130. Se vendió el mes pasado una casa al frente 130. Se vendió la de al lado hace 3 meses 125. Y así, precio de mercado 130. Dicen, no, yo quiero partir en 145. Ok, publican y le llega una oferta, supongamos al mes o dentro de los primeros 3 meses, por 135. 10 millones menos. 5 millones por sobre el mercado. Y dicen, no, yo 140 o nada. Ok, pasa el tiempo, 3 meses más, 6 meses más, 8 meses más y no llega ninguna otra oferta. Y ese mismo propietario al final dice, oye, ha pasado un año, le llega una oferta por 110 y la vende por 110. O sea, partió en 145, recibió una oferta 135 por sobre el precio de mercado, en ese momento dijo no y termina un año después vendiendo a mucho menos. Nos ha pasado varias veces y nosotros siempre le decimos a los propietarios, oye, el mejor momento para poder vender tu propiedad es dentro de los primeros 30 días. Ahí es cuando tú tienes la oportunidad de recibir las mejores ofertas. No dejes pasar una buena oferta si es que está ahí cercana con el precio real del mercado, porque después podrías terminar vendiendo por mucho menos. Bien, hablemos entonces ahora de estrategias antiguas de vender una propiedad y estrategias modernas. Y aquí, para que simplifiquemos todo el análisis, lo que hace la mayoría, lo que hacen todos los corredores, ¿cierto? Toman la propiedad, par de fotitos a los portales. Pero eso está quedando cada vez más obsoleto, los portales están siendo muy lentos y nosotros en Household ocupamos estrategias modernas de marketing digital. Cuéntanos un poquito, Karim, ¿cuál es el problema de hacer lo mismo que hacen todos? ¿Qué es lo que podríamos hacer diferente?
Finalmente, cuando tú trabajas con una empresa o con una estrategia anticuada, lo que estás haciendo es poner tu propiedad en una bolsa de gatos y ver ahí de esa revuelta qué es lo que sale. Es un poco azaroso, es una apuesta, es todo lo contrario a tener un proceso estandarizado, un plan de comercialización, medidas que te van diciendo cuál es la temperatura del mercado, cuál es la temperatura de tu producto en el mercado. Entonces, hacerlo de la forma antigua, finalmente, te hace, de nuevo, es parte de los mismos errores anteriores. Te hace perder tiempo, te hace perder plata y te deja en una comparación eterna frente a muchas otras propiedades que están en la misma página que tú. Incluso aunque tu corredor te ofrezca un destacado, lo único que va a hacer es sacarte de los 50 de la zona y dejarte dentro de los 10 primeros, pero sigues estando en una comparación. Luego vamos a hablar qué estrategia tenemos para no ser una comparación más y ser la opción de tu cliente ideal. Exacto. El método que nosotros estamos usando para poder vender las propiedades mucho más rápido, en promedio en 90 días o menos, es invertir en una propiedad creando materiales de marketing digital para atraer muchos más compradores. ¿Por qué esto funciona bien? Porque al invertir en la propiedad, nosotros generamos en promedio 20 veces más visibilidad que los portales. En una semana, la propiedad la ven miles de personas, versus en los portales que a lo mejor eso mismo lo ven en 6 meses. Entonces, la información que tenemos del mercado es muchísimo más rápida. Por eso es que en un proceso de 90 días nosotros podemos saber qué es lo que pasa con la propiedad. No es que sea mágico, no es que todas las propiedades que uno le pone marketing se venden, sino que tú tienes información por la velocidad del mercado. Si en una semana no tenemos visitas, algo está mal. Hay un problema con la propiedad. Normalmente puede ser el precio o quizá algunas características o detalles que hay que ver caso a caso. Pero nosotros a partir de esa información hacemos un plan de acción y le recomendamos al propietario, mira, esto es lo que nos dice el mercado, este es nuestro plan de acción. Y al final nosotros vamos guiando al propietario semana a semana o cada 15 días para que tome la mejor decisión porque tenemos la información fresca de los compradores y del mercado. Versus lo que hace la mayoría, que es tomar un par de fotos, publicar en los portales y si te he visto no me acuerdo, ¿cierto? Aparecen cuando hay 1 o 2 visitas y si no hay visitas no aparece, ¿cierto? De hecho, puedo comentar rápidamente un caso que me tocó ayer. Un cliente me decía que su casa la tenía publicada, no le voy a decir el precio, pero muy por sobre mercado, y que el corredor simplemente le había dicho, sí, adelante, publiquemos. La tuvieron un año publicada. ¿Llevaron visitas? Sí, pero ninguna de esas 3 visitas, si no me equivoco, que fueron durante un año, dieron una oferta o quisieron avanzar. O sea, ese corredor llevó a una familia Miranda, llevó a pasear a 3 familias durante un año sin tener una intención real de compra. Y eso es lo que no te puede pasar. Eso es justamente lo que buscamos evitar. Necesitamos atraer compradores reales. Y eso ya no se logra o se logra en muy bajo porcentaje a través de las estrategias convencionales. Es a través del marketing digital que tú puedes atraer a clientes potenciales reales. Así como tú, que quizás el día de mañana vas a llegar a nosotros por un anuncio donde está hoy día la atención de la gente, que es en las redes sociales. Y ahora vamos a hablar de otro tema también muy importante dentro del proceso de venta, proceso de captación, que es la famosa exclusividad, ¿cierto? Gran tema. Y la mayoría de los propietarios con los que nosotros conversamos dicen, en realidad no quiero trabajar en exclusividad, tiene sentido. Vamos a hablar de en qué casos sí, en qué casos no es buena una exclusividad. Lo primero, entender qué significa esto. Significa que tú como propietario, cuando haces un contrato de trabajo con un corredor, le entregas la potestad para que solo ese corredor pueda gestionar la venta de tu casa. Entonces, solo ese corredor va a tener las herramientas de promoción y si llega un comprador, ese corredor es quien va a gestionar la venta y por lo tanto se va a llevar la comisión, ¿cierto? Los contratos pueden variar, pueden haber variaciones. Hay contratos donde, por ejemplo, si el corredor te trae clientes, entonces él gestiona la venta, pero si tú te consigues, no sé, si la propiedad te la compra un familiar, no entra en el contrato. Hay distintas variaciones, pero esa es la esencia. Ahora, ¿cuál es el problema de trabajar en exclusiva? Yo creo que no es tanto la exclusiva, sino que es el método de venta. Ese es el problema real. Si a mí me llega un corredor que me pide la exclusiva y va a hacer lo mismo que todo el mundo, ¿qué sentido tiene la exclusiva en ese caso?
Entonces la pregunta fundamental, la pregunta de fondo no es si me están pidiendo o no me están pidiendo exclusiva. Lo que tú debes fijarte como propietario es qué va a hacer ese corredor. Si yo voy y te pido la exclusiva, yo te digo, no, yo voy a tomar fotos, la voy a publicar en los portales y todo lo que llegue me llevo yo la comisión. ¿Qué está haciendo de distinto? ¿Cuál es la propuesta de valor diferente? Pero si yo llego y te ofrezco un método de venta distinto, ahí tiene mucho más sentido la exclusiva, porque en el fondo hay una razón de fondo, hay un proceso, hay una inversión. ¿Cómo hacemos nosotros cuando trabajamos en exclusiva con los clientes? ¿Qué ofrecemos que permite en el fondo lograr un resultado más rápido? Principalmente se pide la exclusiva porque dentro del proyecto de venta, que para nosotros es eso, vamos a invertir en tu propiedad. Vamos a correr campañas publicitarias que van a aumentar muchísimo, como explicaba Guillermo recién, hasta 20 veces la visibilidad de tu inmueble. Por lo tanto, como buscamos velocidad, buscamos ofertas, no queremos que esa oferta termine llegando por otro corredor, porque no queremos hacer el trabajo para un tercero. Por supuesto, es el riesgo que no queremos correr y eso se cubre bajo esta orden de trabajo en exclusiva. Claro, ahí para ejemplificarlo de una manera muy concreta, ¿no? Nos pasa mucho. Cuando uno invierte en la propiedad usando estas estrategias digitales, usando el marketing y hace que la propiedad tenga mucha visibilidad, literalmente miles de personas en una semana, la visibilidad es tan grande que finalmente llegue por donde llegue la persona, lo más probable es que vio nuestro anuncio. ¿Te fijas? Por eso es distinto el tema de los portales donde solamente es los que vieron, los que buscaron, los que llegaron por el portal vieron la propiedad. Pero como yo le estoy generando una visibilidad 20 veces mayor, y a veces nos pasa que, por ejemplo, nosotros ponemos un anuncio para una propiedad y llega el cliente porque andaba en la calle y vio la propiedad. Lo más probable es que esa persona vio el anuncio, porque fueron miles de personas que vieron el anuncio. Entonces, de alguna manera, cuando yo invierto en la propiedad, todas las visitas, o el 90% de las visitas que te lleguen, de alguna manera van a ser por nuestro esfuerzo. Por eso es que tiene sentido, porque yo estoy invirtiendo en la propiedad para que tenga toda esa visibilidad. Entonces, de alguna manera, todas las ventas que se generen por ese esfuerzo de visibilidad se pueden atribuir a que nosotros le estamos amplificando la visibilidad. ¿Te fijas que tiene sentido y es muy diferente de simplemente voy a publicar la propiedad y ver qué es lo que llega? Por eso, en este caso, tiene mucho más sentido la exclusividad porque es un método diferente. Además, yo quisiera agregar ahí que la exclusiva de alguna forma se autojustifica cuando a través de un proceso comercial estandarizado como el que nosotros trabajamos, te va a mostrar primero cuál es la situación real de tu inmueble. Vamos a entregar un plan acorde a tu propiedad. Por lo tanto, hay un trabajo previo y hay un trabajo posterior que se valida de alguna forma con esta exclusiva. Nosotros invertimos directamente tiempo en poder generar buenos informes, en reunirnos contigo, en visitar la propiedad. Luego, una vez aceptadas las condiciones, vamos a hacer tomas fotográficas profesionales, vamos a grabar videos, vamos a grabar con drones si la legislación en el sector lo permite. Entonces, todo este esfuerzo, que es nuestra salsa secreta, se justifica con una exclusiva, porque es la única forma que yo tengo de garantizar que el esfuerzo que estoy invirtiendo en tu proyecto de venta se vea retribuido en el corto plazo. ¿Qué harías tú, Guillermo, si te encuentras con un propietario que no quiere la exclusiva? Es súper entendible y la verdad es que en la mayoría de los casos yo te recomendaría, primero que nada, mirar el método de venta que va a utilizar ese corredor. Si llega un corredor que va a hacer lo mismo de siempre, tomar un par de fotos, publicar la propiedad en los portales y desaparecer, entonces no es buena idea trabajar en exclusiva. Pero si ese corredor o esa agencia inmobiliaria tiene un método de venta diferente, va a invertir en tu propiedad, va a generar 20 veces más visibilidad y tiene un proceso estandarizado para que se pueda vender en 90 días, entonces tiene todo el sentido poder trabajar en exclusiva. Entonces, para ir cerrando este capítulo, en la quinta y la sexta región, las propiedades bien evaluadas, que están a precio de mercado comparado con las ventas reales del sector, se siguen vendiendo relativamente rápido, siguen existiendo compradores, nosotros los recibimos todos los días en Rancagua, Machalí, Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar. El mercado es muchísimo más grande de lo que uno piensa. Uno siempre tiende a pensar en el mercado como lo que está frente a tu nariz y un metro más con suerte. La verdad es que por cada una de estas comunas que Guillermo recién mencionaba, se generan cientos de transacciones todos los meses. O sea, que el mercado esté bueno, que el mercado esté malo, que salga un presidente o que esté otro, la verdad es que puede afectar en un porcentaje menor al alza o a la baja. En general, se siguen comprando y vendiendo inmuebles todos los días en todas las comunas de Chile.